Soy Álvaro Catalán de Ocón, nací en Madrid y es desde donde trabajo. Me formé en diseño en los años, arranqué en el 99, en el 2000 realmente, y luego me gradué en el 2004, entré en el mercado profesional 2005, 6, 7, luego cayó la crisis, ¿no? Y realmente el sistema pues tuvo que reinventarse, ¿no? De ahí un poco como la generación mía de diseñadores pues tuvimos que buscar caminos distintos. Yo siempre digo que yo me eduqué como un diseñador del siglo XX, pero he tenido que encontrar el camino en el siglo XXI con una crisis brutal que realmente tuvo que reinventar el sistema diseño. Por un lado me eduqué en Milán, donde se da una educación muy estricta, muy rígida, de una tipología específica del diseño, muy buena, ¿no? Basada en los años 50, 60, 70, el diseño italiano, en la reconstrucción de la posguerra. Había mucho mercado, había mucha necesidad de crear objetos industriales, haciendo uso además de la industria de la guerra, o sea que también mucha metalurgia, mucho taller que se tenía que reinventar, y crearon, bueno, pues realmente el diseño industrial como se ha conocido en los últimos 50 años, junto con Alemania e Inglaterra, ¿no? Y otros países. Pero el diseño industrial italiano se basa mucho en ese matrimonio entre la empresa y el diseñador, donde cada uno tiene su función, donde uno no se mete en el territorio del otro, y es una colaboración, un matrimonio, donde uno sin el otro no se podía manejar en el mercado, ¿no? De repente llega la crisis y además llega también Internet, llega la revolución de la información, donde desde tu pequeño estudio pues podías acceder a un mercado global, donde podías comunicar de forma global, donde podías distribuir, podías producir con una increíble precisión gracias a técnicas nuevas basadas en la informática, en el CNC, ¿no? El corte láser, prototipado rápido, todo tipo de procesos industriales hiperprecisos y que se podían adaptar a una demanda pequeña, mediana o grande, ¿no? Según las necesidades de tu estudio, de tu trabajo. Entonces, por un lado nos vimos con la necesidad de tirar por nuestros propios cauces, sin el apoyo de la empresa, pero a la vez teniendo los canales para sustituir esa empresa y llevarlo a tu escala, a la escala que tú querías llevar. Entonces también por otro lado apareció mucho, tuvimos que mirar mucho hacia la artesanía, ¿no? Fue muy interesante como por un lado la artesanía fue fuente de inspiración, formas de producir y de hacer, y a la vez utilizar la industria de forma artesanal. O sea, ya no solamente es la industria para hacer cientos de miles de piezas, sino que también podías acudir a la industria para hacer 10 unidades, ¿no? De una pieza para una galería. Y eso fue pues también en parte gracias a la crisis. La crisis abrió, no sé si esto está funcionando o no. Sí. La crisis abrió la posibilidad de que el diseñador desde su pequeño estudio acuda a la gran industria para producir pequeñas piezas, ¿no? Pequeñas cantidades. Entonces, bueno, todo eso a mí me ha hecho organizar el estudio de una forma bastante particular. Yo nunca he trabajado para nadie, nunca he tenido un jefe, lo que me hace bastante particular también, por otro lado. Entonces he aprendido haciendo y bajo mis errores y bueno, por un lado tenemos el estudio, que es Álvaro Catalán de Ocón, donde se generan las ideas y donde es un poco el laboratorio de diseño, de donde surgen los productos. Y luego tenemos ACDO, que es una empresa paralela, independiente, con 3 socios, que en realidad significa autoproducción y comercialización de objetos SL, ¿no? Entonces, en esta empresa somos 3 socios, uno soy yo, que se ocupa de la parte de diseño, luego está otro, Enrique Romero, que se ocupa de la parte de producción, y luego Sebastián Betanzo, que se ocupa de la parte de comercialización. Entonces son estos 3 departamentos y en total somos unos 10 personas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, Enrique, que se ocupa de la producción, ¿vale? El taller, y luego está administración y comunicación, ¿vale? Estos son algunos de los proyectos que se han desarrollado desde el estudio
y estos son los que fabrica ACDO, como marca de autoproducción dentro del estudio. Son productos, por lo general, que por su, a lo mejor, carga poética o por su complejidad logística o de producción, realmente nadie más que tú puede hacerlo, ¿no? Un poco por el amor al arte y por la pasión de sacarlos adelante y ofrecerlas al mercado, cosa que una empresa que piensa de otra manera, ¿no? O con otra estructura, pues no se mete a hacer este tipo de cosas, ¿no? Estos son nuestros espacios desde donde trabajamos en Madrid, desde administración y diseño, almacenaje, montaje, taller, ¿no? Entonces trabajamos desde la primera fase del diseño, del dibujo, un simple sketch, ¿no? Que luego se ingenieriza, se hacen pequeñas piezas que se producen de forma industrial completamente o artesanal, y luego comunicación, ventas y vuelta al proceso, al origen del proceso. Esto también lleva a que desarrollamos muy pocos productos en realidad al año. O sea, hacemos un nuevo proyecto y una PET lamp nueva, ¿no? Entonces también creo que eso forma parte también de nuestra generación, donde ya hay demasiados productos, demasiado exceso de oferta, y en lugar de diseñar 5 sillas, 8 mesas, 3 armarios y 2 camas al año, pues mejor hacer un producto desde la A hasta la Z y creer en él y desarrollarlo, sacarlo adelante, apostar por una idea y ver luego, ¿no? cómo se defiende en el mercado. Empecé enseñando mi trabajo en el Salón Satélite en el 2007, siempre junto a Francesco Fachin, que estuvo aquí el año pasado, y luego en el 2010 este señor aquí es Enzo Mari, que es uno de los maestros del diseño que quedan vivos de esa generación italiana magnífica, ¿no? Es un purista del diseño y teórico, ¿no? Y luego en el 2010 volvimos a presentar, pues el 2007 fue justo pre-crisis y el 2010 fue plena crisis, ¿no? En el 2010 ganamos el premio del mejor stand y productos del Salón Satélite y nos catapultó un poco a otras posibilidades, ¿no? En este caso además hicimos un stand con todo lo que los demás tiraban, nosotros lo metíamos dentro y lo usábamos de base para nuestros productos. Entonces a partir de ahí empecé a mostrar mi trabajo en la Galería Rossana Orlandi en Milán, que es el salto ya de presentar ideas y prototipos a presentar productos que estén listos para comercializarse y venderse, ¿no? Es muy interesante Rossana Orlandi como realmente ha creado un espacio que es casi entre feria, es una feria pero muy real, ¿no? Tienes que ofrecer objetos que funcionan en el mercado, no puedes ofrecer ideas conceptuales con un prototipo que luego se desvanece o se deshace, ¿no? Con el uso. Y ahí he enseñado realmente ya desde hace 6 años, 7, ¿no? Y bueno, y ahí presenté en el 2012 el proyecto de PET lamp, ¿no? Lo que voy a hacer es presentar PET lamp y luego, si nos da tiempo y tenéis ganas, presento un poco el resto de objetos que he hecho también para contextualizar de dónde viene, ¿no? PET lamp nace en el 2012, es un proyecto que está en continua evolución. En realidad surge de una manera y se va reinventando año a año según va soplando el viento, en cierto modo, ¿no? Es un proyecto además que se basa en 4 principios. Surge de un brief basado en la ecología. En un viaje a Colombia se me ofrece responder de alguna forma desde la perspectiva del diseño industrial, responder a los residuos plásticos del Amazonas colombiano, que luego acaban en los océanos y acaba siendo un problema global donde en principio nadie se hace responsable, pero todos somos responsables, ¿no? Entonces nace desde esa necesidad ecológica, haciendo uso de una metodología del diseño y haciendo uso también de la mano de obra, digamos, de los artesanos locales, ¿no? Versus la industria. Y además con un componente social en la medida de lo posible, ¿no? Esos son los 4 pilares sobre los que se asienta PET lamp como proyecto. Entonces aquí tenemos un poco el ciclo de vida de la botella. La botella de plástico PET pues es en sí muy contradictoria. Cumple una función de 10 minutos de uso, te bebes un vaso de agua y luego tiras un objeto que tarda en descomponerse pues siglos, ¿no? Entonces en sí tiene esa contradicción
que además en los países tropicales se tira y acaba siendo arrastrado por las lluvias torrenciales hacia los ríos, y hay una contaminación tanto en el río Amazonas como luego en los océanos. Entonces, desde esa perspectiva del residuo plástico global, que es la botella PETLAM, buscamos otro proceso global, que es la artesanía basada en la cestería, ¿no? La cestería es la primera artesanía que desarrolla el hombre, es de la era recolectora del hombre, es anterior incluso a la cerámica. Entonces es algo que tú encuentras en cualquier parte del mundo, tiene su propia técnica de cestería, que además responde a los materiales locales, a las necesidades locales, y tiene su propia personalidad. Y igual que en esos lugares se encuentra la botella de plástico PET. Esa mezcla de esos dos elementos globales es lo que conforma, ¿no?, el proyecto de PETLAM. Entonces, a base no de reciclar, sino de reutilizar, porque acudimos a comunidades donde no existe la infraestructura para reciclar, o no existe la cultura del reciclaje, reconvertimos una botella de plástico en otro objeto a través de una metodología del diseño, ¿no? Entonces, somos conscientes de que no vamos a resolver el problema de la botella de plástico. Hemos logrado vender unas 15.000 lámparas en estos últimos 5 años, que para nosotros es un gran logro, pero realmente 15.000 botellas menos en el mundo no supone nada, ¿no? Sin embargo, el diseñador, además de tener unas herramientas de diseño, pues tiene unas herramientas de comunicación, ¿no? Y el llevar un objeto o un trabajo hecho por un artesano a los medios de comunicación y a los mercados del diseño, pues abre unas posibilidades enormes, unas posibilidades de comunicación, de transmitir un mensaje, ¿no? Y tan importante es el producto como por ejemplo el periódico que hacemos anualmente, que aquí he traído unos cuantos para que tengáis uno, para comunicar el proyecto, el problema y cómo poder un poco afrontar o por lo menos crear conciencia en torno a ese problema. Nosotros lo comunicamos, eso lo veremos luego más adelante. En todo caso, la inspiración, el comienzo del proyecto parte de este objeto, que es un removedor de té de la ceremonia del té japonés, que está hecho de un material único y de una única pieza, ¿no? Es un trozo de bambú que viene hilado y luego tejido en torno a él, y eso hace que se abra y que mantenga su forma, ¿no? Entonces, formalmente y como objeto es muy parecido a lo que ocurre en una botella de plástico, ¿no? Tenemos aquí un nudo que se da también en la botella de plástico aquí. Tenemos una parte que es muy dura, muy estructural, que está en la parte superior, como acá, en la botella. Aparte tenemos en la botella un sistema de sujeción muy fuerte y muy eficiente a través de la rosca del tapón. Y luego tenemos una zona que se puede intervenir y trabajar, igual que tenemos en la botella, ¿no? Entonces el removedor de té se trabaja el bambú hilándolo, igual que se puede hacer en la botella, y luego tejes sobre esos cortes, y la pieza se va abriendo, y si tú sigues tejiendo hasta abajo, pues le da la personalidad del tejido que es a través del propio material, de la técnica del tejido, como los colores, como los dibujos que se utilicen, ¿no? En principio se basa en el telar circular, ¿no?, que es el principio básico de cualquier cesta. Entonces esto confiere al objeto muchos niveles de lectura, ¿no? Por un lado tenemos la parte del objeto industrial, que es la botella de plástico, que siempre se da en las botellas de plástico, siempre hay un código escrito, que se llama el tracking number, ¿no? Si tú luego puedes decodificar ese número, pues te da mucha información de ese objeto, de cuando era una botella de plástico, pues que está hecha en cierto país, que tal empresa lo ha rellenado de tal líquido, destinado a tal mercado, y mucha más información, ¿no?, de fecha de caducidad, fecha de producción, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos aquí también mucha información que, si eres capaz de decodificarla, pues te da también muchos grados de entendimiento del producto, ¿no? Aquí esto, por ejemplo, es una araña en la iconografía Perara Sapidara, que han estado utilizando durante siglos, y que está tejida con una fibra que viene de una palmera que se llama la palma de tetera, y que en este caso no está tintada, sino que está dejada en crudo, y bueno, pues te va ofreciendo
es un producto que tiene la capacidad del storytelling, ¿no? Que te cuenta historias, te cuenta distintos... no es simplemente un producto frío que está ahí cumpliendo una función, ¿no? Tiene también ese otro nivel de historia. Entonces nosotros acudimos a la comunidad, desarrollamos un taller durante un mes y medio, donde convivimos con ellos, aprendemos, es un aprendizaje mutuo, y nosotros realizamos unos moldes para definir las formas, definimos una forma de convertir, una metodología de convertir esa botella en una lámpara a base de cortar las tiras. Las botellas tienen siempre dos verticales perfectas y una horizontal perfecta por cómo se producen. Se producen con un sistema de moldes, un molde de 3 piezas que se abre de esta manera y también otro por abajo, ¿no? Eso deja unos restos, que tú luego puedes seguir cortando por ahí y te da la vertical perfecta y la horizontal perfecta. Y luego te sirve de guía para seguir cortando, ¿no? Luego creamos un sistema también de sujeción al molde para que quede perfectamente perpendicular al molde, y todo esto tenía que ser un sistema muy fácil de desarrollar, con herramientas básicas, y que cualquier artesano de cualquier parte del mundo pueda entenderlo y ejecutarlo, ¿no? Era parte de nuestro proyecto de diseño, y eso es muy propio del diseño también, ¿no? El reduccionismo, ¿no? Pero el reduccionismo llevado a la metodología de producción, ¿no? Entonces luego ellos aplican sus dibujos, sus colores, su personalidad, ¿no? Creando realmente objetos únicos pero serializados, ¿no? Tú te estás llevando a casa un producto único, pero nosotros estamos creando un proceso de producción en serie, de cierto modo. Y luego también trabajamos con grupos que tienen a lo mejor están desfavorecidos socialmente en donde viven. En este caso, pues son eperaras, apidares y guambianos que vienen del Cauca, pero están desplazados por la guerrilla en Bogotá, ¿no? Entonces les damos la oportunidad de desarrollar ese enorme conocimiento que traen consigo a la ciudad, pero que no pueden desarrollar y que generalmente pues estarían pues vendiendo cigarrillos en un semáforo, ¿no? Y de esta manera pues conseguimos reunirlos, que se reagrupen, que formen su comunidad dentro de la ciudad y puedan desarrollarse con todo ese conocimiento que traen. Entonces empezamos a trabajar en Colombia, luego fuimos a Chile, después estuvimos en Etiopía, Japón, volvimos a Chile con los mapuche, y este año hemos estado en Australia. Entonces realmente este año hemos cubierto los 5 continentes, que lo hace, pues, abarca, ¿no? el mundo entero, ¿no? En cierto modo, y poco a poco vamos a ir desarrollando distintos talleres. La verdad es que la logística cada vez se hace más compleja de llevar y tenemos que ver hasta dónde podemos seguir creciendo. En todo caso, es un proyecto, siempre digo que se basa más que en los copyrights, en los copylefts, ¿no? Es un proyecto, un open source, no trata de ser posesivo, sino más bien extensivo, y que se pueda ir desarrollando por sí mismo, ¿no? Y nosotros hacemos de nexo, de unión entre todo lo que está ocurriendo en torno al proyecto. Como decía antes, lo comunicamos a base de las redes del diseño. Nos resultaba muy importante que fuese la revista Domus la primera en publicarlo, y que lo publique no como un producto, sino como un proyecto, ¿no? Darle la categoría de proyecto de diseño versus un producto que podía caer a lo mejor más en el mundo de la artesanía, del producto hippie, ¿no? Y luego también darlo a conocer a nivel mundial, desde Rosana Orlandi, que es donde empezamos a enseñar el proyecto, al Vitra House en Basilea, el Salón Satélite en Milán, Transdesign, este es en Shanghái, este es la Fundación Issei Miyake en Tokio, este es Tokio también, Spencer Laida, que es Sydney, el NGV, que es Melbourne, en Australia, la Bauhaus, que es donde ha estado expuesto ahora, en las salas originales del tejido en la Bauhaus, en el edificio original de Gropius, la Sala Vinson, que es esta instalación de acá, Piteneik, que es en Holanda, Helsinki Design Week, Dutch Design Week, esto es en Nueva York, Washington, París, Londres, Chile, Portugal, ¿no? Es un poco un viaje, ¿no? Es un proyecto que se ha convertido casi más en un viaje y un proyecto antropológico que en un proyecto de diseño. Estas son algunas de las exposiciones, ¿no?
Luego ha ganado distintos premios, que es también interesante como este fue un premio que nos entregó Codespa a manos del rey por el espíritu social de la empresa. Este fue un proyecto sobre la parte ecológica de la empresa. Estos son proyectos de diseño, o sea que va abarcando distintos campos, ¿no? El proyecto y va llamando la puerta de esas distintas pilares sobre los que se asentó el proyecto. Entonces empezamos en Colombia, trabajando con 2 grupos de artesanos. Estos son guambianos, que son de la zona del Cauca, pero de la zona de la montaña, ¿no? Colombia es muy interesante porque está localizada en un hub, digamos, en Sudamérica. Es el único país sudamericano que tiene los 2 océanos, y entonces tiene, por un lado, influencia africana, influencia española colonial, influencia americana, asiática. Luego tiene también los Andes, que cruzan el país y lo dividen en 2. Luego tienes también el Amazonas, ¿no? Entonces todo esto hace que cada región del país tenga una personalidad muy fuerte y además se mantenga muy auténtica y muy diferenciada del resto, ¿no? Nosotros trabajamos con artesanos de esta zona, unos de la costa y otros de la montaña, y eran totalmente diferentes, ¿no? Unos trabajan con lana y algodón y otros trabajan con una fibra que proviene de la palmera muy fresca, ¿no? Entonces partíamos de la fibra, luego se calibra, se corta en tiras, se tintan y luego las combinamos con las tiras de plástico y se van trabajando poco a poco, donde además nosotros damos la libertad de que el artesano nos enseñe qué puede llegar a hacer, ¿no? Nosotros cuando llegamos ahí, nosotros no somos diseñadores textiles, no sabemos lo que es un telar, pero intuíamos que se podía llegar a hacer algo, y luego ellos, de cierto modo, se rieron de nosotros diciendo, bueno, eso que estáis vosotros proponiendo es muy básico, nosotros podemos hacer mucho más, ¿no? Y poco a poco pues fue creciendo, enriqueciéndose, ¿no? Siempre hacemos un taller con un socio local que luego desarrolla el producto cuando nosotros nos hemos ido, que recoge el producto, da feedback al artesano, les paga y nos manda el producto, ¿no? Y luego a partir de ahí nosotros lo distribuimos, lo terminamos, lo hacemos una lámpara y lo distribuimos por todo el mundo, ¿no? El artesano siempre queremos darle un protagonismo, él es el que enseña su producto, el que da la cara, ¿no? Y bueno, es muy bonito ver cómo por ejemplo ella es María Estela Cuchillo, ¿no? Se autorretrata, ¿no? en su pieza. Aquí tienes como su ruana esta, con su collar puesto, el color de la ruana, la tira roja como está aquí, ¿no? En cierto modo es una representación. Aquí está Domingo con su ruana también, con sus tiras, y ella con su falda, ¿no? Que se ha hecho aquí su lámpara basada en su falda, ¿no? Y esto luego creamos una colección en torno al producto. Estos son los 9 modelos que hemos definido, ¿no? como tipologías, desde pequeño, mediano, grande, extra grande, pero luego cada una con los dibujos, los colores que le quiera aplicar el artesano. Y luego creamos también grupos, sets, que los podemos hacer estándar o se pueden personalizar al espacio, a las alturas o como quiera el cliente, ¿no? Luego pensamos lo presentamos en Milán, tuvo bastante éxito y quisimos ponerlo a prueba y llevarlo a otro país con otros artesanos, otros materiales, y fuimos a Chile y ahí trabajamos con artesanos del mimbre, en Chimbarongo, un poco al sur de Santiago, ¿no? Ahí vimos el material desde la planta, que es algo que no pudimos hacer en Colombia. En Colombia traían el material desde el Cauca y lo llevaban a la ciudad, a Bogotá. Aquí pudimos ver las plantaciones, cómo se recogía, se secaba, cómo se trabajaba, se calibraba, ¿no? Con estos procesos. Ellos eran artesanos realmente profesionales, mientras que los colombianos era más como una forma de socializar. La mujer colombiana teje como un modo de salir del hogar, de reunirse con otras artesanas, de compartir, de transmitir conocimiento de generación en generación. Ellos enseñan matemáticas a través del tejido. Por ejemplo, ¿cuántos dibujos puedes meter en torno a una pieza? Pues entonces te toca contar todas las tiras, dividirlas entre el número de tiras que va a contener el dibujo, ¿no? Y es así como se transmiten conocimientos. Y en este caso eran profesionales, además hombres en este caso. Es una fibra mucho más dura, hacen falta manos fuertes, ¿no? Entonces,
trabajamos una pieza mucho más compleja a su vez, estructuralmente, y cómo se trabajaba, ¿no? Eran una pieza en 3 moldes que teníamos que empezar a tejer, o sea, aquí cortábamos la botella en X tiras que luego había que insertar desde fuera, mezclarlos con las tiras que bajasen al plano inferior, cambiar el molde, volver a meter más tiras, volver a cambiar el molde, ¿no? Y tener esa pieza como más compleja. Aparte que, siendo la fibra más grande, también permitía que las lámparas fuesen más grandes, ¿no? Ya no era la estructura de la botella lo que usábamos para dar forma a la pieza, sino que era el propio material el que creaba la forma, ¿no? Y la botella lo que hacía era que lo sujetaba a los componentes eléctricos. Ese es el fin de la botella, ¿no? Al final, cuando uno diseña una pantalla, el problema es la unión entre los componentes eléctricos y la pantalla. Generalmente se hace con una estructura metálica que crea sombras en el techo, en las paredes. En este caso tenemos un material transparente, muy fuerte, un sistema de sujeción a través del tapón, de la rosca, ¿no? Y eso se mantiene siempre de colección en colección. Y luego nuestro equipo local, que es el Sí Estudio, que es un estudio de diseño de Santiago de Chile, que recoge los productos y nos los envía. Y los artesanos, ¿no? Estas son todos los 7 modelos diferentes y luego los sets. Luego fuimos a Etiopía. También este año tuvo la particularidad de que fueron los artesanos los que acudieron a nosotros. Bueno, en realidad no los artesanos, sino la mujer de un diplomático americano nos conoció a través de la prensa y nos dijo, bueno, quiero desarrollar aquí en Etiopía un proyecto como el vuestro y bueno, quería hablar con vosotros. Tal. Le digo, bueno, pues ¿por qué no desarrollamos una PET lampa etíope y tú haces de estudio satélite y organizas el taller, ¿no? Y fue la primera vez que en lugar de nosotros motivar el taller, fueron ellos los que vinieron a nosotros, ¿no? Entonces ella agrupó fue a una tienda de cestería en Addis Abeba que tenía agrupado a una serie de artesanas, todas madres de gemelos, ¿no? Que también era muy bonito ver cómo pudimos trabajar de gemelos. Sí. Entonces el tema con el gemelo en Etiopía era que está muy estigmatizado porque se consideraba antiguamente como un error de Dios, ¿no? el que uno tenga gemelos. Entonces generalmente mataban a uno de ellos para poder criar al otro. Y ahora eso ya se ha superado, pero sigue estando el estigma un poco y además las dificultades de criar a dos niños en lugar de uno. Y también que la artesanía te permite siempre trabajar en un entorno familiar, con niños alrededor, ¿no? Entonces trabajamos en Addis Abeba, que igual que Colombia, es un hub dentro de África, ¿no? Hay un enorme cruce de culturas, de lenguas, hay como 160 lenguas en el país, y Addis Abeba hoy en día es un centro importante, es donde está la ONU, me parece, en África, es donde más embajadas internacionales hay, entonces se ha convertido en un centro neurálgico dentro del continente. Y allí trabajamos además con una técnica diferente que se llama coiling, ¿no? Ya no es el tejido, la urdimbre y la trama, sino que es una gran espiral que se va cosiendo sobre sí misma. Y tuvimos que adaptar el método de trabajo también, en este caso la botella se va también entretejiendo, ¿no? Dentro de esa gran espiral. Y con la iconografía está basada en el plato de la injera. La injera es como una especie de pan sobre el que se coloca distinto tipo de comida, carnes, verduras, y tú coges un trozo de ese pan y con eso agarras parte de la comida y te lo comes, ¿no? Y sobre este plato sobre el que se sirve. Entonces partiendo de ese plato, luego metemos la botella, creamos un cono donde aloja la bombilla, ¿no? Y son estos grandes platos que cuelgan del techo, ¿no? Con estos dibujos, estos colores que son muy africanos, son muy potentes, poderosos, ¿no? Comparado con el resto, y todos únicos y distintos, ¿no? Tiene una forma de componer el dibujo en África que se sale de tu entendimiento. Realmente es muchísimo más enriquecedor darles la libertad de que ellos apliquen esos dibujos que tú estar influenciándoles, ¿no? Desde tu perspectiva europea. Entonces yo creo que ahí es donde también se da esa
verdadera colaboración, ¿no?, entre nosotros como diseñadores y ellos como artesanos. Luego, al año siguiente, acudimos a Japón, un poco con la voluntad de llevar el proyecto hacia el material original, el removedor de té japonés, ¿no? Llevarlo al bambú, y con estos artesanos que son como los más exquisitos del mundo, ¿no?, que trabajan desde una precisión y una meticulosidad. En realidad, los artesanos en Japón son casi como los artistas, ¿no? Tienen un estatus más de artista que de artesano, y de hecho trabajamos con este artesano que es un patrimonio nacional vivo, o sea, es casi como un templo, ¿no? Y sobre él luego tiene una serie de aprendices que reproducen sus diseños y firman bajo su nombre, ¿no?, hasta que llegan a un nivel hasta que llegan a un nivel de calidad y de desarrollo propio, que pueden ya desarrollar sus propios diseños y sus propias piezas y firmarlas bajo su propio nombre, pero es como estrictamente jerárquico, ¿no?, igual que la distribución. Entonces nosotros casi no podíamos ver al maestro, al artesano, sino que tenemos que ir siempre a través de otra gente, ¿no?, lo que dificultó muchísimo el proyecto y le quitó esa magia, ¿no?, de transmisión, de intercambio, ¿no?, entre uno y otro. En este caso también quisimos que la botella no fuese tan protagonista, la metimos hacia adentro en lugar de hacia afuera, ¿no? Entonces no tenemos la botella tan presente, sino que como que parece que flota. Las botellas además allí son transparentes, bueno, con las que trabajábamos eran transparentes y más pequeñas, ¿no? Entonces son piezas más pequeñas, más íntimas, más minimalistas, claramente, ¿no? Tienen estos dibujos increíbles, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una pieza de bambú pues que parte de aquí, atraviesa toda la pieza, da la vuelta, ¿no?, y luego se entra, y si no se hace bien no sale este dibujo. Claro, aquí todas estas tiras van atravesando toda la lámpara y van encontrándose en el lugar preciso para formar ese dibujo, que luego se queda reproducido en las sombras que crean las paredes, ¿no? Luego también, curiosamente, ese mismo año nos contactó un grupo de artesanas de Chile, los mapuche, ¿no? Los mapuches son los indígenas de Chile, que comparten frontera con Argentina, y desarrollan un tipo de artesanía muy parecida a la etíope, el coiling, ¿no? Y de repente nos mandan un mail y nos mandan una foto de una lámpara etíope, como diciendo, mira lo que hemos hecho, y nosotros yo pensaba que era una de nuestras lámparas, ¿no? Y realmente la habían copiado tan perfecta que no éramos capaces de decir si era de verdad o no, pero por otro lado dijimos, bueno, estando hecha tan bien, ¿por qué no desarrollamos una colección específica con vosotros y vosotros aplicáis vuestra particularidad en el tejido, que no era exactamente igual que en Etiopía, vuestros dibujos, vuestros colores, y formamos una colección específica vuestra, ¿no? Fuimos a un pueblo que se llama Fuentelolén, que está un poquito más abajo de Chimbarongo, y ahí también trabajamos desde el material propio. Esta es una planta que se llama ñocha, que se recoge, se seca y es muy dura, muy resistente, ¿no? Y luego se empieza a tejer con ella. Son unos moldes, y luego ellos aplican, dejan unos espacios entre el tejido que nosotros queríamos favorecer porque lo distanciaba, ¿no?, de la técnica etíope. Y surgieron estas otras lámparas, ¿no?, una colección diferente. Y luego llegó a Australia, ¿no? Australia fue también muy particular. Nos contactó un museo, el museo del National Gallery of Victoria, y nos encargó una pieza, ¿no? Nos encargó una pieza para exponer en una trienal, una nueva exposición que van a organizar cada 3 años, la primera trienal. Entonces querían exponer el proyecto completo Petlamp y encargar una específica hecha en Australia. Y por primera vez pues teníamos dinero, financiación, para desarrollar un proyecto pues casi como el más radical posible, ¿no? Siempre nos hemos financiado con nuestras propias ventas, entonces eso nos hacía, por un lado, muy realista, y por otro lado buscar una parte como muy de rentabilizar el proyecto. El proyecto, nosotros siempre decimos que no somos una ONG, ¿no? Nuestro fin es darle continuidad, vender cuantas más posibles
y redistribuir ese dinero, ¿no?, por la venta, ¿no? Pero lo importante es producir y vender y hacer el proyecto real, y que no se quede en un proyecto conceptual, en un workshop, y que luego nosotros desaparecemos y no se sabe más, ¿no? En este caso fuimos a esta región, en Ramingining. El museo está aquí en Melbourne. De aquí a aquí pues hay como 5 o 6 horas de vuelo, y luego aterrizamos en Darwin, y de aquí luego en coche atravesamos toda esta región hasta Ramingining, ¿no? Decidimos ir a la zona donde se mantuviese la cultura aborigen más pura y más viva en Australia, que ha sido muy masacrada en realidad. Este es el museo. Hicimos una investigación de las técnicas más ancestrales. La cultura aborigen es la cultura más antigua del mundo. Lleva 60.000 años haciendo una vida lineal, ¿no? 60.000 años es una barbaridad. O sea, cuando hablamos de la edad de piedra, estamos hablando de 12.000 años, 15.000 años de antigüedad. Ellos cruzaron por Indonesia cuando el mar bajó, cuando el agua bajó, cruzaron desde África y luego volvió a subir el mar y se quedaron aislados durante 60.000 años, creando una cultura lineal, ¿no?, donde no hay escritura, todo se transmite a base de sueños, de canciones, no dejan realmente rastros en cuanto a ciudades, monumentos, han pasado por el territorio sin dejar casi rastro, ¿no? Pero es maravilloso, es un aprendizaje realmente el que le debemos, ¿no?, a la cultura aborigen. Y de repente se ha cruzado con una cultura completamente opuesta, ¿no?, la occidental. Ellos son además generalmente nómadas, ¿no?, y se encuentran con una cultura basada en la posesión, en el sedentarismo, en construir grandes monumentos, grandes ciudades que representan una cultura. Ellos, sin embargo, son lo opuesto, ¿no? Y bueno, acudimos a esta región que además, este es Arnhem, ¿no?, este es el Kakadu Park, ¿no?, National Park, y allí desarrollan este tipo de tejido que nos interesaba en especial. Bueno, tiene el principio de la trama y la urdimbre, ¿no?, un tejido circular, y tiene la particularidad de que dejan estos flecos sueltos, ¿no?, en los bordes, que nos interesaba porque podíamos entretejer, ¿no?, con esos flecos y seguir tejiendo fuera de la pieza y unir una pieza a otra, ¿no? Fuimos un poco con esa intención, y allí nos encontramos también las pinturas aborígenes, ¿no? Los aborígenes pintaban sobre su propio cuerpo, sobre el suelo, y luego bailaban sobre esa pintura para que desaparezca, transmitir ese conocimiento que quedaba pintado, porque las pinturas siempre tienen un sentido, no son pura abstracción, ¿no? Y transmitían lo que ahí quedaba representado a las generaciones de abajo, ¿no?, de más jóvenes, y luego quedaba borrado bailando sobre ellas, ¿no?, o sobre el propio cuerpo, que luego desaparecía. Y en los años 70 se les entregaron lienzos, papeles, ¿no?, acrílico, pintura acrílica, y empezaron a hacer estas pinturas, ¿no? Y en cierto modo también estas pinturas dignificaron mucho el mundo aborigen y la cultura aborigen. Y yo las veía muy parecido también al mundo del tejido, ¿no? Parece que son pinturas tejidas, ¿no? Y queríamos también, habiendo conocido esto, bueno, estas son las que nosotros hemos visto más parecidas al tejido, queríamos devolverle esta estética al tejido, ¿no? El decir, bueno, ¿por qué no ahora no tejemos estas pinturas, ¿no?, desde la técnica de la cestería, de las fibras? Esto, por ejemplo, debe de representar una reunión aborigen, ¿no?, porque este símbolo, que es como una herradura, representa a un hombre, ¿no? Esto seguramente es un camino que te lleva a un waterhole o a un centro importante dentro de su entorno, ¿no? Acá, por ejemplo, también hay distintos núcleos unidos por caminos, por encuentros, ¿no? Entonces, la pintura aborigen fue un descubrimiento, y luego quisimos ver, bueno, ¿y qué pasa si esa pieza, en cierto modo, representa el territorio desde donde viene, ¿no? Hicimos una búsqueda de los mapas, de distintas representaciones del territorio. Encontramos estos mapas satelitales nocturnos, ¿no? Aquí, pues, poco queda representado en los núcleos de población, y en realidad son los núcleos de población occidentales, ¿no?, formas de vivir occidentales. Y parece que aquí no hay nada. Sin embargo,
en otras fotos satelitales encuentras estas otras luces que en realidad son los fuegos que realizan los aborígenes para controlar el bosque, ¿no? Porque lo queman el bosque bajo para que luego, si hay un incendio, no arrase con todo y cree un fuego incontrolable. Entonces te das cuenta que aquí realmente es un territorio con dos formas de vida que parece como que no se encuentran, ¿no? Pero que hay tanta vida en un lado como en otro, ¿no? Entonces empezamos a crear, a lo mejor, puntos de población que se pueden llegar a influenciar, que pueden llegar a encontrarse, y empezamos con esa idea de que pueda entretejerse según un mapa imaginario, ¿no? Según dónde estén colocadas esas botellas como núcleos de población o núcleos de energía, ¿no? Y cómo se pueden ir entretejiendo. Atravesamos el paisaje, llegamos 3 días en coche cargados de comida, agua y petróleo para aguantar 1 mes y medio allí, bueno, 1 mes y luego 15 días más. Llegamos a este centro de arte que reúne los trabajos que se hacen por esa zona, ¿no? Entonces allí, esta es la terminal del aeropuerto, por ejemplo, por si llegas en avioneta, y allí pues nos adentramos dentro de lo que es la cultura aborigen, ¿no? Encuentras botellas de plástico, increíblemente también ahí, y allí convivimos, pues por ejemplo aquí Shonen, una de las niñas, me está quitando las pulgas mientras corto una botella de plástico. De repente llegan con un animal, con una oca salvaje, ¿no? Para comer ahí, o allí estamos cocinando una serpiente, ¿no? En la segunda mitad me llevé a mi hija también a ella a convivir con ellos. Entonces, por un lado nos adentramos en lo que es su cultura, su mundo, su forma de entender el paisaje, ¿no? Ella es Mary. También, por otro lado, cada uno de nosotros fue adoptado por una de ellas, ¿no? Y entonces ellos te meten dentro de su cultura a través de esa adopción que se toman muy en serio. O sea, no es una cosa sin más, ¿no? Entonces nos adentramos acá en la zona de la playa a cazar cangrejos, ¿no? Me parece que esto es como muy... Ellas se bajan del coche y se quitan los zapatos y para adelante, y nosotros vimos, bueno, pues aquí podremos andar también nosotros. Nos quitamos los zapatos y de repente entras ahí, ¿no? Y eso es un manglar así, ¿no? Entonces estuvimos 5 horas caminando sin zapatos por ahí. Y es un tipo de... Australia es un país donde no te puedes salir del camino porque algo te mata seguro, ¿no? Y bueno, ella, por suerte, con ellos te sientes más o menos seguro. De hecho, Mary es ahí donde la ves cazadora de cocodrilos, ¿no? Entonces, acá, si no te encuentras un cocodrilo en la tierra, te encuentras un tiburón en el mar o hay unas... ¿cómo se llaman? Unas... jellyfish, ¿cómo se dice? Unas medusas, ¿no? Del tamaño de un dedo, que si te toca te mata. O sea, es el animal más venenoso de Australia. Y bueno, allí estábamos con ellos adentrándonos en su mundo, ¿no? Ellos, por ejemplo, llegaban con un palo al mar y sacaban 5 peces así, ¿no? Y dices, pero ¿cómo es posible que... Y cazando cangrejos que cocinábamos en la playa, ¿no? O con los niños, que siempre estos talleres están rodeados de niños, ¿no? Es maravilloso. Y luego salíamos al bush, al campo, a recoger las fibras de este árbol de acá. Es una palmera que se llama pandana, ¿no? Entonces recogíamos las 3-4 hojas centrales de la palmera, ¿no? Que son las más frescas, y con ellas sacábamos estas tiras de palmera, quitándole los bordes, que son donde están los pinchos. Luego se divide en 2, entonces de una hoja obteníamos 2 fibras. Y luego íbamos a recoger también los pigmentos. Con estas hojas se hace el morado, con estas se hace el amarillo, con estas raíces que luego se pelan y con la costra de la raíz se hace el amarillo, ¿no? Con estos bulbos se hace el rojo. Luego viene todo hervido junto con la fibra, ¿no? Y da estos colores, que también es interesante como cada periodo del año da unos colores diferentes, ¿no? Entonces tú sales al campo y vuelves con una alfombra, ¿no? Que representa completamente los colores de la tierra, ¿no? Y hecho absolutamente con lo que está ahí, ¿no? Y junto con la botella de plástico que también está ahí. Otra cosa que también aprendimos hablando con todo, también nos vamos cruzando con antropólogos, ¿no? y gente local que estudia las comunidades indígenas. Y nos explicaban que en el mundo indígena generalmente
la basura como concepto no existe, ni siquiera existe como palabra, ¿no? Existe más que basura algo que está fuera de lugar, algo que no tiene lugar dentro de su organización, ¿no? Entonces, ellos cogen algo del campo, se lo comen, lo vuelven a tirar y luego desaparece y vuelve a encontrar su lugar dentro de ese entorno, ¿no? Sin embargo, la botella pues la utilizan de la misma manera, la tiran, pero eso no desaparece, ¿no? Eso no tiene lugar dentro de su organización, no existe el reciclaje, ¿no? Entonces nosotros, en cierto modo, le damos un lugar a ese objeto y además lo sacamos fuera, ¿no?, de esa comunidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva también vamos al campo a recoger fibras y recoger botellas, ¿no? Y luego vamos poco a poco desarrollando el proyecto con ellos, entretejiendo su fibra con sus colores, ¿no?, y creando estas piezas. Y en un momento dado, Mary vino con 2 lámparas en lugar de una, ¿no? Cada una desarrolló una y Mary hizo 2. Y resulta que Mary es la melliza del actor más importante aborigen australiano, de David Gilpilil, ¿no?, que es el que aparece, por ejemplo, en Cocodrilo Dundee. Y entonces ella trajo 2. Y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a hacer eso que queríamos de unir las distintas piezas entre sí? ¿Por qué no la unes con esta especie de cordón umbilical, ¿no?, que te hace más, que hace que esa pieza sea más representativa de ti, ¿no? Será una pieza doble, en lugar de ser redonda será una gran elipse, y que representa tu dualidad, ¿no? Entonces empezamos a conocer esos vínculos familiares que existen dentro de la comunidad aborigen, ¿no?, y cómo podíamos llegar a representar esos vínculos familiares. Ellos tienen, por un lado, el vínculo de sangre, que es como el que nosotros entendemos, de abuelo, madre, hijo, ¿no?, que lo que te une es la sangre, pero también tienen un vínculo que se llama el skin, ¿no?, o sea, sobre la piel, y que viene más vinculado al territorio, al terreno, igual que tiene un vínculo familiar respecto a la lengua, que viene vinculado a las fronteras. Donde tú llegas a un lugar donde no eres capaz de comunicarte con esa persona, entonces es una frontera que no debes de cruzar, ¿no? Y lo mismo se da en un tótem, que es un animal, ¿no?, un animal que les vincula de forma familiar, ¿no? Y los hijos que tienen un mismo tótem no pueden casarse entre sí, ¿no? O sea, son vínculos verdaderamente importantes, tan importantes como el de sangre, ¿no? Esto de aquí es un árbol genealógico aborigen, ¿no? Acá tienes seguramente los orígenes de las familias, cómo se entrecruzan, hijos, encuentros, segundos matrimonios, no sé. Aquí viene representada una familia aborigen desde su forma de representarla, a través de estos hilos y plumas que pegan con cera de abeja. Y nosotros empezamos a un poco tratar de ordenar esos vínculos familiares, ¿no?, como nosotros lo podemos llegar a entender, y cómo de alguna forma esa pieza pues quede unida según esos vínculos familiares, ¿no? Entonces empezamos a colocar las lámparas según esas conexiones, y pasaron de ser lámparas individuales a una única lámpara que se entretejió con todas las artesanas en comunidad tejiendo sobre ellas, ¿no? Entonces creamos estas distintas uniones, por ejemplo en rojos si son de sangre, o en blancos si son de piel, o distintos tipos de uniones, ¿no?, que representan esa familia que la tejió, ¿no? Entonces empezamos a crear los vínculos y a tejer entre los vínculos, ¿no?, crear una pieza única, una gran pieza para exponer en el museo. Creamos 2, una para traer a España y experimentar sobre ella, y otra para colgarla en el museo y que fuese parte de la colección permanente más tarde, ¿no? Entonces, por un lado, teníamos como la influencia, ¿no?, de la pintura como tejida, ¿no? Aquí se ven, estos son pinturas además más propias de la zona central de Australia, de la zona del desierto, que son las que más nos influenciaron, pero es interesante también cómo nosotros llevamos esa influencia, en cierto modo, ¿no?, a Arnhem-Land, que hacen otro tipo de pinturas, cómo está vinculado también al territorio, ¿no?, a base son como curvas de nivel, el tejido siempre es como una gran espiral, ¿no?, que se va tejiendo, o cómo puede incluso representar lagos o puntos de agua, pozos, ¿no?, que se van secando y se van
abriendo y cerrando, ¿no? Y van dejando su rastro, como este es un billabong, ¿no? Que puede venir representado aquí, ¿no? Y también se ve que aquí, esto es un animal, ¿no? Estos son quizá un río que queda entre dos poblados. Entonces, estas son las artesanas con las que trabajamos. Trabajamos con 9. Y bueno, aquí falta una, de hecho. Y como esta fue la primera que hicimos, donde tenemos pues Mary, ¿no? En el centro, que es hermana de sangre de Yvonne, ¿no? Y Melinda, que es hija de Julie, y Cecily es también hija de Julie, por un vínculo de sangre, pero luego también Julie y Cecily comparten el tótem, que viene por el color este, ¿no? Igual que Betty, Lynette y Judith, que ellas son de la zona del Billabong, mientras que estas artesanas son de la zona del poblado, ¿no? de Ramingining, ¿no? Entonces eso viene aquí un poco representado en cierto modo como una representación de su territorio y de esos vínculos familiares, ¿no? Y luego creamos una segunda pieza, que es la que está en el museo, donde Mary esta vez viene representada 2 veces, ¿no? en relación a su hermano, que luego también está unido a Yvonne, Cecily y Julie con su tótem, igual que ellas comparten aquí el tótem, Judith, Melinda, ¿no? Lynette y Betty, ¿no? Entonces es un poco un mapa, ¿no? de donde nosotros estuvimos trabajando. Y luego tocaba pues electrificarla y colgarla, ¿no? La dificultad de colgar un tejido de 6 metros lo más horizontal posible, intervenir el mínimo posible también en su tejido, que nuestra intervención, que es algo que tratamos de hacer siempre, pase bastante desapercibida, ¿no? Pero este caso era un reto pues muy complejo, ¿no? Entonces creamos un sistema también de hilos metálicos que vienen tejidos, ¿no? Aquí hay un esqueleto que viene tejido sobre la lámpara y sobre el que hay unos hilos metálicos que la sostienen en el aire y vienen todas a la parte superior de la botella, el tapón, donde hay una especie de clavijero donde todas las fuerzas se concentran ahí para que no cargue el peso de la lámpara sobre el tejido este, ¿no? Y por aquí luego hacemos llegar la electricidad a todas las lámparas a través de este sistema que es el polo positivo, el polo negativo, un aislante, ¿no? Y de aquí va llegando la electricidad y va distribuyéndose a 2 niveles por toda la lámpara, ¿no? Y luego de aquí cuelgan unos pequeños como huevos, ¿no? Que están aquí, que cuelgan de 2 hilos metálicos muy finitos por donde pasa la electricidad, ¿no? Y llega e ilumina de abajo arriba, creando esta sombra en el techo. Y cuelgan dependiendo del diámetro de la lámpara, ¿no? Entonces cuelgan a distintas alturas, también con una reminiscencia de ese árbol genealógico de las plumas, ¿no? Y así es como cuelgan en el museo, ¿no? Aquí se ve un poco el detalle del huevo, ¿no? Entonces, esta es una pieza que está dividida en 2, es metálica, es de aluminio, entonces conduce la electricidad directamente a la bombilla, ¿no? Sin necesidad de cableado, que es lo que queríamos evitar. Y desde abajo no se ve nada. O sea, ese esqueleto que viene tejido sobre la lámpara queda en realidad en la parte superior, ¿no? Igual que todos los cables. Bueno, si tenemos un poco de tiempo, ¿puedo a lo mejor rápidamente enseñar algo más? Aquí, esto podemos verlo más rápido. El sistema eléctrico en realidad viene en gran parte de mi proyecto fin de carrera, uno de ellos que hice en St. Martins, en Inglaterra, que era la cornucopia, ¿no? La cornucopia nos entregaron este brief muy sencillo, un producto lo más sencillo posible, usando procesos de fabricación muy básicos, muy poca inversión, que se puede adaptar a demandas variables de pequeña, mediana, gran demanda, ¿no? Usando como pieza principal estructural una única pieza de aluminio, acero, cortada láser. Entonces pensé en desarrollar, bueno, con las capacidades del material, del acero, que es un conductor, es reflectante, puede ser magnético, pues desarrollar una lámpara y la lámpara más esencial posible, ¿no?
el principio de la lámpara es la electricidad, ¿no? Y la electricidad se basa en un polo positivo, un polo negativo y un aislante, ¿no? Y eso se da pues tanto en la bombilla, ¿no? Donde tienes aquí un polo, otro polo, y en medio un aislante, o como tienes en los cables, un polo, dos polos, un aislante. Entonces quería hacer una lámpara que tuviese también esos tres elementos básicos y nada más, ¿no? Nada más significa ni interruptores, ni cableado, ni portalámparas, ni tornillitos, ¿no? Entonces, reducir la lámpara a la pieza estructural básica, una pieza de acero doblada, un sistema de sujeción de la lámpara que también fuese un conductor y un aislante entre los dos. Luego todo funcionando a 12 voltios, como la lámpara de Australia, y que sean los propios elementos de la lámpara los que distribuyan la luz hacia la bombilla y que luego esa bombilla cree el cortacircuitos, ¿no? Que es lo que eran las bombillas incandescentes. En realidad es un cortacircuitos, ¿no? Entonces tienes la lámpara que para encenderla y apagarla coges la bombilla y la cambias de posición, ¿no? Si la enciendes y así la apagas, ¿no? Un gesto muy inmediato que además te acerca la luz eléctrica hacia el mundo de la vela, en realidad. Es un tipo de luz que no te ciega, que tienes que intervenir, tienes que tocarlo, no vas a la pared a encender un interruptor allí y la lámpara se enciende al otro lado, ¿no? Tienes que sentir los materiales y trabajas sobre... a ver, ¿no se ha parado? Trabaja sobre ese principio básico de la electricidad, ¿no? De abrir o cerrar un circuito. Entonces también fue el primer producto que luego autoproduje, ¿no? Y es un producto especialmente interesante porque reúne tres procesos básicos de la industria. Por un lado tienes una pieza de caucho que se trabaja por inyección con un molde que tiene una hembra, un macho. Luego tienes también esta otra pieza que se trabaja por revolución, ¿no? Parte de una barra de 6 milímetros que luego empiezas a tornear, le creas la rosca, lo doblas y creas esta hembrilla. Y luego tienes la parte esta que es una plancha de acero cortada láser, plegada, con un acabado pulido. Entonces son tres procesos básicos de la industria que me llevaron a la autoproducción, ¿no? de forma casi como inmediata, ¿no? el poder llegar a llevar este producto al mercado, ¿no? Y luego todo lo que es packaging, seguridad, certificaciones, instrucciones, ¿no? Son ediciones pequeñas que hacemos de 100 piezas y que luego según haya más demanda las reeditamos, un poco como ocurre con los libros, ¿no? Hacemos una segunda edición, una tercera edición, pero siempre como muy medido, firmada una a una, ¿no? Como decir, esta es la primera edición, pero no numeramos las piezas, ¿no? Y luego cómo queda colocada en la casa, ¿no? De ahí desarrollamos el candil, sobre el mismo principio de la electricidad también, pero como siendo una lámpara que fuese para el centro de una mesa, ¿no? En lugar de colgada en una pared y que tuviese un único punto de vista, esta tenía que ser una pieza que pudiese rodearla, ¿no? y poder manipularla desde distintas partes. Entonces era como circular, concéntrica, es como una sucesión de materiales, ¿no? Por un lado tienes el polo negativo, el polo positivo y un aislante. La madera que aísla el cobre del latón, ¿no? Y eso ocurre en las tres, una pieza de latón que hay ahí abajo, ¿no? Y igualmente coges la lámpara, la bombilla, la cambias de posición, el cuenco es a la vez contenedor que reflector, ¿no? Y que cable, ¿no? Y distribuye la electricidad, ¿no? Entonces luego hacemos pequeñas ediciones, ¿no? Igualmente. Y luego llegó la flaca. La flaca era usar estos mismos principios, pero desde la perspectiva de un objeto utilitario, ¿no? Un utilitario en cuanto a, confrontándolo con la funcionalidad, ¿no? El arte, la pintura tiene una función también, pero no utilitaria, ¿no? Y realmente la cornucopia y el candil tienen una función más poética que utilitaria, ¿no? Pero ¿cómo podíamos aplicar los principios del candil y de la flaca y de la cornucopia a un producto más de uso cotidiano, ¿no? Entonces pensamos igualmente en reducir el objeto a su esencia, a lo mínimo posible, que eran dos pantallas de aluminio repulsado con un aislante de plástico, ¿no? y sin necesidad de cableado. Aquí en lugar de tener un cable que sale por acá,
y luego que se divide en cuatro portalámparas, tornillos, pues tenemos un conductor por fuera, un conductor por dentro, un aislante, y luego aquí lo mismo, cerrado por unos tornillos de plástico, y luego se cierra el circuito así, ¿no? Entonces tenemos las dos piezas de aluminio, que son la misma pieza, repetida dos veces, con un plástico que aísla una del otro. Luego tenemos unos remaches de plástico que se cierran para no crear cortacircuitos de un lado a otro. Este es un proyecto del 2008, debe ser. Este es justo precrisis y realmente este proyecto se pensó desde la industrialización extrema, ¿no? De cómo poder hacer una lámpara quitando todo lo superfluo. Entonces aquí está todo medido y es una lámpara que surge, se diseña en torno al componente eléctrico, ¿no? Ese tamaño lo da la bombilla para poder meter esa bombilla y una otra más grande que sobrecargaría el transformador. Y luego lo colocas sobre el vástago, ¿no? Que hace que distribuya la electricidad a las bombillas, ¿no? Entonces, por un lado, eso es lo que os comentaba de la educación muy rígida, muy técnica, ¿no? De diseño industrial, pero que luego hemos terminado aplicando también a un proyecto muy artesanal, radical, ¿no? Como el de Australia. También tienes que tocarla, tiene un sensor, ¿no? Que hace que te identifica una bajada de tensión y lo traduce en encender, apagar, o un dimmer, ¿eh? Entonces también te obliga a acercarte al producto, a intervenirlo, ¿no? La barra esta, por ejemplo, el vástago mide 1,50 m, porque esas barras, esos tubos, se sirven en la industria de 6 metros en 6 metros, ¿no? Entonces, con una barra industrial, un tubo industrial, te permitía hacer 4 lámparas, ¿no? Y luego la base es a la vez el peso y el contenedor del transformador, ¿eh? Y te permitía producir desde pequeña, mediana a gran escala, ¿no? Con procesos muy básicos y muy sencillos. Pues no sé si seguir. ¿Llegamos a una hora? ¿Sigo? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Bueno, Home Office, este es otro proyecto. Acá hay un juego también entre la industria y la artesanía, ¿no? Es un proyecto muy vinculado a Petlamp, aunque desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Es coger un objeto industrial, intervenirlo a través de una técnica artesanal basada en el tejido, ¿no? Una técnica artesanal local, además. Entonces era coger un producto de Vitra y tratar de representar el espíritu de Vitra a través de intervenir unos de sus objetos, ¿no? Entonces cogíamos Vitra trabaja mucho sobre el punto intermedio entre la casa y la oficina, ¿no? Cómo se lleva cómo llevar el hogar a la casa y a la inversa, ¿no? Entonces era coger estos dos iconos, el icono del hogar, como el cojín de Petit Pois hecha por la abuela en la chimenea, ¿no? Y cruzarlo con el icono de la oficina, este diseño de los IMSS del 58, ¿no? Que es un icono, y esa también a su vez es un icono del objeto del diseño industrial, pero esa época del diseño industrial como que trata de no dejar huella de la mano que la crea, ¿no? Y realmente en los objetos estos industriales hay muchísima mano de obra, que queda escondida, pero se cree que entra aluminio por una puerta y salen sillas por la otra, ¿no? Pero en realidad hay muchísima mano de obra involucrada en esto de pulido, de retocado, de tensar la tela. Entonces, con el proyecto y luego también ellos tratan de que no quede una huella siquiera, ¿no? En el metal, como que si hay una huella luego del que lo ha hecho, como que te devuelven la pieza, ¿no? Y hacen que este sea un objeto global, que en cualquier parte del mundo se sirva exactamente igual. Entonces, con este proyecto queríamos un poco también dar la idea de que, bueno, vamos a hacer una intervención donde se acentúa esa parte manual del objeto, ¿no? Entonces, la silla tiene una malla, o sea, se sirve con esta malla que es como la superficie perfecta para crear ese Petit Pois, ¿no? Y esa
especie como de la parte industrial fría técnica junto con la parte hogareña. Entonces es un proyecto que se presentó de forma independiente, pero que se presentó a Vitra, ¿no? Y Vitra luego lo cogió y hizo una exposición en el museo donde la incluyó. Y recuerdo cuando fui a hablar con Ralph, el director de Vitra anterior, el que ha creado el concepto Vitra, ¿no? Le dije, o la odias o la amas, ¿no? Dime qué te ha parecido. Y me dijo, pues me encanta, y además me he comprado una para mi casa, ¿no? O sea que también es muy bonito como él la llegó a entender desde esa perspectiva. Luego Rayuela es otro objeto también, otro proyecto que trata de reducir el objeto a lo mínimo, ¿no? A cómo poder hacer un objeto con un único elemento repetido infinitas veces y que pueda crecer, ¿no? Entonces era un taburete, que el taburete al final es una elevación del suelo, entonces inspirándonos en los suelos tradicionales de baldosas, cómo se puede abarcar una superficie infinita a base de repetir un único elemento, ¿no? Y además si ese elemento cambia de color, pues genera todo un juego de formas, todo un juego de perspectivas, ¿no? Entonces lo que hacíamos era... Entonces, ¿cómo podíamos crear un objeto a partir de un único elemento, que es esta pata con un tercio de asiento, y tres componen un asiento y tres hacen una pequeña mesa, que según la vas girando, dándole uso, va cambiando, ¿no? Va cambiando en cuanto a forma y en cuanto a dibujo, ¿no? Son siempre las mismas 12 mesas colocadas de distinta forma y que va mutando según se le va dando el uso, ¿no? Pero nosotros como fabricantes solamente hacemos este elemento, ¿no? Un elemento base que se repite una y otra vez. También ese juego de color, ¿no? De ir cambiando con distintos colores, va creando distintos efectos, al final fue generando un proyecto de investigación de materiales, ¿no? De distintos materiales, cómo podían expresarse de distinta forma. Por ejemplo, este es en Corian, en contrachapado, 3 maderas macizas de distinto color, reciclados en acero con distintos baños, ¿no? Y cómo puede ir mutando a su vez como objeto, ¿no? Luego piezas más de colección, más únicas, ¿no? En mármol, como origen del proyecto, esos suelos de mármol de las iglesias, ¿no? En bronce patinado, que parte el molde del bronce está hecho con cartón o con papel, ¿no? Entonces, lo bonito es que es un único molde para reproducir una pieza, ¿no? Una y otra vez, y que luego se le puede dar distintos acabados a base de las pátinas propias del material. O la Riad es otro producto que desarrollé con Francesco Fachin, también basado en otra técnica de suelo tradicional, ¿no? Fuimos a Marrakech, y allí encontramos una fábrica donde se trabaja de forma artesanal, es un proceso de los años 20, más o menos, y que fue la industrialización del mosaico, ¿no? Entonces acudimos, por un lado, a la industria de la baldosa hidráulica y le damos otra escala para convertirla en una mesa, ¿no? Entonces, por un lado, tiene una parte muy industrial, muy técnica, muy precisa, que desarrollamos en Madrid. Son procesos industriales de control numérico. Aquí no hay una mano prácticamente que toca la pieza. Y te da una precisión total, ¿no? Entonces, por un lado hacemos esas piezas muy técnicas, muy precisas, y por otro lado acudimos a una técnica más artesanal. Estas son las trepas, ¿no? Que es con lo que se hace el dibujo de las baldosas. Las baldosas son 2 capas de cemento, ¿no? Por un lado hay una de color y otra estructural. Y si entre las 2 capas de cemento metemos una estructura metálica,
se hace el principio del hormigón armado, ¿no? Donde se distribuyen las fuerzas a lo largo de todo el material. Entonces estas trepas las metemos en unas cajas, ¿no? Diseñadas por nosotros, donde coloca el núcleo ese que se ha fabricado, ¿no? Justo en el centro. Luego se trabaja con el cemento, por un lado, como se tinta tradicionalmente, pero por otro lado es un cemento también muy técnico, con fibra de vidrio, ¿no? Para que no agriete con ese espesor tan fino con el que trabajamos. Entonces se va rellenando las distintas celdas de esa malla, ¿no? Con los distintos colores. Y luego se levanta la trepa y queda el dibujo. Luego se deja secar esa capa sin que seque completamente, ¿no? Y se mete una segunda capa ya estructural con fibra de vidrio. Y entre capa y capa insertamos esa estructura metálica con ese nudo, ¿no? Que se deja fraguar. Y luego simplemente parece que queda una baldosa con un núcleo ahí en medio, ¿no? Pero realmente el trabajo de diseño en este producto precisamente está en lo que no se ve, ¿no? En crear todo este sistema, este proceso de fabricación que en realidad no existe, es una interpretación de algo que ya existía, ¿no? Y todo para lograr un diseño flat pack, ¿no? Que pueda caber en una caja plana. Una pena un poco lento. Y luego la importancia también de que ese núcleo quede perfectamente centrado para luego poder unirlas, ¿no? Que la mesa no quede inclinada. Entonces una mezcla de la precisión de la industria con la imperfección de la artesanía entendida como un valor, no como un defecto, pero la industria sí tiene que ser precisa, ¿no? En ese sentido, para luego darle la funcionalidad y el uso, ¿no? Al producto. Entonces este es esto es todo lo que no se ve, ¿no? Todo lo que está trabajado. Por un lado, tenemos el nudo con unas varillas que se atornillan para distribuir las fuerzas en la pieza, y luego tuvimos que crear un contranudo para sujetar ese nudo en el aire mientras fragua el cemento. Todo en acero inoxidable, porque además queda la mitad dentro, la mitad fuera, ¿no? Y bueno, una caja que se pudiese abrir, que se pudiese desmoldear. Y todo para poder tener 3 patas, ¿no? Que lleven al centro del producto. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí, ¿no?